Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Aurora Carbonell, soy la directora del Centro Cultural de España en Nicaragua y hoy voy a presentar la mesa Artivismo LGBTQ en Iberoamérica. La primera pregunta, ¿no?, cuando vemos el título de esta mesa es esa palabra activismo, a qué responde, aunque intuitivamente podemos deducirlo fácilmente. Realmente, si intentamos definir el arte, es prácticamente imposible. Decía Gombrich que el arte es una noción culturalmente determinada y, por tanto, no se puede definir. Entonces, una vez que vemos que no podemos definir el arte, la siguiente pregunta sería ¿para qué sirve? Y a veces, ¿no?, durante muchos años, el arte se ha visto como una función puramente estética. Sin embargo, también es una comprensión compleja de la realidad, y ese concepto de activismo realmente hace referencia a la posibilidad de que la acción artística lleve a una transformación social, ¿no?, esa función transformadora del arte. La mesa que presentamos hoy lleva por nombre Artivismo en América y es a través de los distintos agentes que hoy conforman esta mesa que veremos cómo el arte deja su función contemplativa o estética y se convierte en un mecanismo utilitario de demanda para las narrativas de los cuerpos disidentes. Sabemos que los avances que se han ido alcanzando en Latinoamérica en materia de derechos para la comunidad LGBTQI, pero también reconocemos la violencia sistémica, el machismo, el racismo, la homofobia y el poder ejercido para seguir excluyendo estos cuerpos. Apostamos por el activismo como un medio reivindicador y catalizador de demandas, como un lenguaje que acciona desde el cuerpo y cuestiona la normatividad y las estructuras de poder. Por ese vuelco del arte o de la acción estética a un detonante provocador que apunta hacia la resignificación de los espacios y del individuo para un bien común. Como una institución cultural de cooperación al desarrollo con amplia presencia en Latinoamérica, estamos comprometidos a servir de vía para la visibilización, empoderamiento y reconocimiento de los colectivos en riesgo de exclusión, a través de la creación de espacios inclusivos que puedan ser eco de las voces históricamente silenciadas. Y así, juntos y juntas, lograremos avanzar y alcanzar una sociedad más justa y equitativa. El moderador de la mesa de hoy es Eugenio Echevarría, de México, España, gestor cultural centrado en la socialización de discursos críticos y disidentes con respecto a la cultura hegemónica desde perspectivas transfeministas y antineoliberales. En 2009 fundó el Centro Cultural Burdel, espacio que dirige en la actualidad, dedicado al desarrollo de proyectos interdisciplinarios en ciencias sociales, humanidades y arte actual, en el cual integra el Centro Cultural Jauría Trans. Sin más dilación, os dejo con nuestro moderador, que será quien lleve en adelante la iniciativa en la mesa de hoy. Muchas gracias. Hola a todos, hola a todos, hola a todas. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias a la Red de Centros Culturales de España por la invitación. Ante nada, pues dar la bienvenida a los ponentes, a Elila, a Nadia, David, Yves. Hola a todos. Quisiera también dar la bienvenida, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan, a los espectadores y las espectadoras y los espectadores. Muchas gracias por estar aquí en esta mesa, en este panel, Artivismo LGBTQ en Iberoamérica. Quisiera compartirles un poquito la estructura del panel para que ustedes pues tengan claridad con respecto a cómo vamos a proceder en la mesa. Primero voy a hacer una introducción sobre el tema de los artivismos en Iberoamérica, muy centrado en Latinoamérica, debo decir. Posteriormente pasaremos a las presentaciones de Elila, de Nadia, de Yves y de David. Tendrán cada uno de ellos 15 minutos. Para intentar controlar el tiempo, porque es una exigencia de este tipo de formatos, yo avisaré a los 5 minutos, les haré así, 5. Cuando quede uno, les haré uno, y ya cuando no haya tiempo, pues puñito cerrado. Luego, para todos nuestros espectadores, todos nuestros visitantes, las personas que nos acompañan, vamos a abrir al final 10 minutos para preguntas y respuestas. Les pido por favor que estas preguntas y respuestas las hagan no en el chat general, porque no voy a poder darle seguimiento a ese chat, pero sí a preguntas y respuestas. Es mucho más específico y ahí yo podré seguirles con mayor claridad.
Entonces, bueno, me gustaría iniciar recordando que el activismo es una respuesta. El activismo es una respuesta a la violencia sistémica que las personas LGBTIQ+, incluyendo personas que vivimos con VIH, hemos enfrentado desde niños, desde niñas, desde niñes, y que van desde las microviolencias que tan acostumbrados estamos, hasta exclusiones, amenazas, castigos sociales, insultos, palizas, y la escala sube hasta los temibles crímenes de odio, los transfeminicidios y los feminicidios, que también responden a esta misma fobia, a este mismo miedo y a este mismo odio. Es contra la violencia, contra el miedo y contra el odio que reacciona el activismo y visibiliza aquello que la sociedad decide voluntariamente dejar de ver, porque sigue creyendo voluntariamente que las vidas cis y que las vidas heterosexuales son más importantes que las nuestras. Por ejemplo, Brasil ocupa el primer lugar en transfeminicidios a nivel mundial según Transgender Europe. El 20 de enero pasado, Kelly da Silva, una mujer trans de 35 años, fue asesinada y luego de haberla asesinado, el imputado le habría sacado el corazón y habría colocado en su lugar una imagen religiosa. El día antes, el 19 de enero, Vanusa Cunha Ferreira, una mujer lesbiana de 36 años, también fue asesinada en el estado brasileño de Goiás por resistirse a una violación que tenía por objeto cambiar su orientación sexual. Algunos amigos brasileños que viven aquí en México me han compartido que desde la llegada de Bolsonaro todas las políticas de la extrema derecha se han intensificado, también como los discursos de provida, que son esencialmente bastante peligrosos para nuestra comunidad. Afortunadamente la respuesta de los activismos también se ha intensificado, además en Brasil con una propuesta estética muy interesante y muy genuina. Estoy pensando en artistas trans como Ventura Profana, Linde Quebrada, Wala Capelobo, Vulcánica Pocaropa, Jub da Bairro, Bruna Curi o colectivos como Fundida Sil. Todos ellos trabajando desde posiciones transfeministas que atraviesan la música, que atraviesan el performance, que atraviesan la gestión cultural. Como segundo país con más transfeminicidios se encuentra México, y cuando ampliamos los crímenes de odio al resto de la comunidad LGBTIQ+, los datos recogidos por Letra S revelan 473 personas asesinadas por su orientación sexual, por su identidad o por su expresión de género en el sexenio de Peña Nieto 2012-2018. Esto es una persona cada 4 días. Sin embargo, insisto, los activismos trans, los activismos maricas, los activismos lenchas, crecen con la misma intensidad. Estoy pensando dentro de estos activismos trans en artistas como Lía García, Luisa Malguer, Valis Ortiz o DJ Guapis, que son mujeres trans que trabajan desde el performance, desde el electropop, desde la experimentación sonora y desde el perreo, construyendo espacios seguros. Pienso también en espacios como La Cañita, como Casa Gomorra, como las fiestas transex, La Gozadera o como Jauría Trans, que son personas y proyectos que estamos en diálogo también con los movimientos feministas interseccionales, que en México muy concretamente están enfrentando una lucha que nos concierne a todos y que está atravesada por 10 mujeres asesinadas cada día. Una vez más pienso en artistas como Lorena Wolfer, Julia Antivino, Liz Misterio, que desde sus diferentes trincheras fortalecen estos movimientos feministas y disidentes. Si seguimos con el orden que marcan las estadísticas, Colombia ocupa el 3er puesto en transfeminicidios a nivel mundial. Aquí cabe señalar que los 3 primeros puestos, en verdad creo que son los primeros 5, de mujeres trans asesinadas están en América Latina. Y en Colombia una persona LGBT es asesinada cada 3er día. A pesar de que el gobierno colombiano, y esto lo comparten muchos gobiernos latinoamericanos, ha aprobado leyes antidiscriminación, las autoridades, aquellos que ejercen el poder desde el policía hasta el juez, no cumplen con estas legislaciones. Este es uno de los grandes problemas que enfrentamos, una impunidad absoluta contra los crímenes hacia nuestra comunidad y también mucha corrupción con respecto a este tema. Todo atravesado evidentemente por este machismo, por esta transfobia, esta homofobia, lesbofobia, LGBTfobia en general. También pasa un poco lo mismo, ante la inacción del Estado, los movimientos de la sociedad civil responden. Y la escena queer y sexodisidente colombiana es rabiosa, es muy divertida, está muy activa y además ha establecido muchas sinergias con México, yo creo que por cercanía. Estoy pensando en amigas dragas como Manu Mojito, como Jessit Calderón, pensando también en activistas que dejaron huella en la escena de Feña, como Lady Zunga, que lamentablemente ya no está con nosotros,
y otras activistas trans como Daniela Maldonado, de la Red Comunitaria Trans. Recuerdo también el Festival Queer Bogotá, que recoge propuestas de artistas como Nadia Granados, o como Quebra, que fue invitada, que ella es de Brasil, también el colectivo Traición, de México, y la casa de House of Tupamaras, y el colectivo escénico La Maldita Vanidad, todos ellos trabajando desde estas políticas del cuerpo y desde lo performativo. En Argentina la situación también es muy similar. Nada más se ha evidenciado o se ha empezado a poner el acento sobre algo que está empezando a atravesarnos de una manera quizá más que puede llegar a formar parte más del debate público, que es el tema de los suicidios de las personas LGBTIQ. Este es un tema muy complicado, que requiere una reflexión muy concreta, porque la decisión de una persona de dar término a su vida puede estar provocada por muchísimos factores, pero en el caso de las personas LGBT y sobre todo en el caso de las personas trans, no debemos excluir de estos factores lo que es la violencia sistémica y sistemática. Creo que es importante mencionar que los crímenes de odio no solo deben referirse a los homicidios cuerpo a cuerpo. La exclusión familiar desde muy temprana edad, la discriminación del sistema educativo, del tejido laboral, la discriminación de los servicios sanitarios y jurídicos, es decir, la exclusión del sistema, provoca unas condiciones de vida muy, muy complejas para las personas trans en particular. También es un dato que yo creo que todos tenemos claro, pero me parece importante no olvidar, y es que la media de vida de las personas trans es de 35 años, frente a los más de 70 de la población en general. Otro de los frentes que tenemos abiertos en América Latina y en Iberoamérica es el tema del VIH-Sida. Sabemos que países como Venezuela se ha dado un retroceso en los derechos de las personas que vivimos con VIH. El Estado ha desmantelado el servicio de salud pública referente a los antirretrovirales, de tal modo que desde 2005 a 2017 los fallecimientos por VIH-Sida se incrementaron en un 94%, y las personas que viven o que vivimos con VIH-Sida se han incrementado en un 50%. Esto pone en evidencia algo que siempre hemos sabido desde la crisis de los 80s, y es qué vidas merecen fondos públicos y qué vidas pueden ser desestimadas bajo una lógica necropolítica. Y las vidas de las personas VIH positivo, más si son maricas, más si son trans, para el Estado son vidas prescindibles. Por eso no debemos bajar la guardia ante la exigencia a nuestras diferentes administraciones para que sigamos manteniendo los protocolos sanitarios con respecto a los antirretrovirales como estrategia central para la lucha contra el SIDA, y esta cobertura universal tenemos que asegurarnos que esté descentralizada, que no esté atravesada por el desabasto ni por la corrupción. No me da tiempo de abordar muchas otras problemáticas, pero sí de decir que es una estrategia o una emergencia más bien la que estamos viendo, que es multifrentes. Son muchos los frentes que tenemos abiertos y que afectan a las vidas y a los derechos de las personas LGBTIQ+, en América Latina y en Iberoamérica. Y me parece importante decir que yo considero en lo personal el activismo como parte de las estrategias que están en primera línea. Están en primera línea de la resistencia sexodisidente en Iberoamérica. Quisiera traer a colación una cita de Carol Becker. El activismo, por tanto, permite la creación de nuevas narrativas capaces de alterar los códigos y signos ya establecidos en el subconsciente de la sociedad, que desarrolla a su vez determinadas tácticas para consolidar otras formas políticas posibles, con un mayor compromiso con la sociedad y no con el arte. Y es en este punto, que me parece muy interesante, donde se diferencia el activismo del arte político. El arte político que se emplaza en estas grandes instituciones, que se emplaza en los museos, que se emplaza en las galerías. Yo no dudo para nada de la genuinidad de esos discursos, pero sí reconozco que el contexto del arte contemporáneo es un contexto muy limitado para hacer una incidencia social profunda, porque es un contexto que tiene unos límites muy claros y muy establecidos sobre quiénes son sus interlocutores. Por mucho que las instituciones museísticas tengan una vocación muy genuina de poder ampliar sus públicos al máximo posible, la infraestructura tiene limitantes, y al final de cuentas los discursos, las metodologías,
y todos los diseños de comunicación están enfocados en un nicho muy específico de personas que acaban siendo interlocutores válidos, necesarios, pero quizás no suficientes. Y ahí es donde entra el activismo, ¿no? Se trabaja desde lo comunitario, se trabaja desde las redes afectivas y se trabaja solucionando problemas que son emergencias. Bueno, me parecía importante abrir este panel con este micromapeo de las violencias que nos atraviesan en Iberoamérica, y sobre todo poniendo especial atención en las prácticas de la resistencia que despiertan estas ofensivas, ¿no? Para poder quizás sobrevolar un poco superficialmente el contexto general sobre el que se emplaza este conversatorio. Por cuestiones de tiempo no he podido abordar situaciones igualmente críticas que se están viviendo en países como Chile, como Cuba, Perú, Guatemala, Honduras, República Dominicana, España, Ecuador, con lo que, por cierto, Ecuador tiene un tejido activista muy interesante, me ha sorprendido mucho a lo largo de la investigación que he llevado para esta presentación. Y bueno, también comentar que gracias a nuestros invitados, nuestros ponentes, vamos a poder conocer de primera mano los contextos de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica y Bolivia a través de su trabajo. Voy a dejar aquí la introducción para dar paso a los invitados, Elila, Nadia, Yves Chávez y David Aruquipa. Y me gustaría comentar que al revisar su trabajo he podido identificar como un marco común que me parece valioso y con el cual yo empatizo también, que es la creación de acciones de resistencia contra el heteropatriarcado, por un lado, la creación de espacios seguros para la sexodisidencia, que eso es nodal porque ahí hay una construcción de redes afectivas que es muy importantísima, pero sobre todo he visto mucha construcción de rituales. Rituales para transformar las fobias, rituales para interceptar las políticas migratorias, rituales para hacerle frente, o que le hacen frente, o le hacen el pulso al capitalismo, al neoliberalismo, al colonialismo. Y en última instancia son rituales para hacer frente a los sistemas de exclusión y de opresión por motivos de raza, de clase, de género y de sexualidad. Voy a pasar a leer las semblanzas de las invitadas. Elila es una cochona barromestiza, una artista del performance y activista no binaria. Su trabajo a menudo se mueve entre videoperformance, instalaciones, fotoperformance, teatro experimental, activismo radical e intervenciones políticas en el espacio público y para sitio específico. Es miembro y uno de los fundadores del colectivo Operación Queer 2013, formado por académicos, artistas y activistas nicaragüenses para crear reflexiones transfeministas y decoloniales en la región centroamericana. Actualmente, Elila es becaria del Fondo de Protección de Artistas del Instituto de Educación Internacional en Estados Unidos. Luego tenemos a Nadia. Nadia es artista visual, escritora y travesti. Ha escrito para la revista Impúdica y ha sido expuesta en Nueva York, Rotterdam, Washington, Guatemala y El Salvador, como parte de la serie fotográfica Reina del país más violento del mundo, de la fotógrafa americana Caroline Lacey. Actualmente mantiene el título de Miss Imperial Central American Tropical Drag Queen 2019-2020, qué envidia, obtenido en Managua, Nicaragua. Actualmente codirige la única galería, junto a Caroline Lacey, en el Centro Histórico de San Salvador desde el año pasado. Nadia es el femenino de nadie. Yves Chávez Cordero. Yves es artista sonora, productora, activista y transgénera, diseñadora de espacios sonoros de Costa Rica, estudiante de la UCR en la cátedra de composición musical y del DJ Lab y el Brooklyn Digital Conservatory en producción musical. Fue gestora cultural para CIARTES UCR y presidenta de la Asociación de Estudiantes de Música. Trabaja con estilos como el noise, el techno, la música industrial, además de crear sus propios artefactos sonoros. Forma parte de la banda Gemas y tiene su proyecto solista Sonora. Busca fusionar lo urbano, lo académico y la tecnología. David Aruquipa Pérez. David es activista y artista drag, investigador y gestor cultural. Actualmente es secretaria regional andino de la Asociación de América Latina y el Caribe LGBTI. Como investigadora ha publicado diferentes estudios, artículos, informes, especialmente sobre el movimiento LGBTI en Bolivia, parejas del mismo sexo y recorridos históricos de la memoria y aportes culturales de la población LGBTI a la fiesta popular boliviana. Además es bailarín y artista por convicción. Bueno, Elila, Nadia, David, bienvenidos de nuevo. Cada uno de ustedes enfrenta en el día a día diferentes contextos políticos, con altos índices de violencia, dependiendo del contexto, que se expresan en lo que ya hemos comentado, ¿no? Feminicidios, transfeminicidios, crímenes de odio hacia poblaciones sexodisidentes, pero también en microviolencias, rechazos y procesos constantes de exclusión
no solo de las estructuras tradicionalmente normativas, como el Estado o el sector privado corporativista, pero muchas veces también desde los medios artístico-culturales, que quizá son menos liberales de lo que desearían y están más atravesados por el conservadurismo y por prejuicios y homofobia de lo que ellos también quisieran. Entonces, quería quizás abrir el conversatorio a partir de esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo construyen ustedes su identidad activista sexodisidente en relación al contexto político, social y cultural de sus respectivos países? Podemos, si quieren, ir por orden. Primero Elila, Nadia, David y Yves, o alterar los órdenes si ustedes quieren. Quien quiera empezar, que levante la mano. Adelante. Perfecto. Hola, ¿me escuchan? Hola a todos, soy Elila. Primero, mucho gusto, Eugenio, David, Yves, un placer conocerles y encontrarnos en estos espacios virtuales. Nadia, qué gusto verte, mi amor, te ves hermosa como siempre. Y estoy súper, bueno, aquí contenta de estar compartiendo con ustedes, como compartiste un poco en mi semblanza. Ahorita estoy terminando una residencia del Fondo de Protección para Artistas en Estados Unidos y pronto voy para Nicaragua. Esta residencia de Fondo de Protección es exactamente como una respuesta a, digamos, toda esta violencia sistémica que tanto artistas como activistas estamos en recibiendo constantemente en el contexto nicaragüense, ¿no? Entonces, como para entender un poco cómo construyo, digamos, mi práctica activista, yo creo que algo bastante básico que podría ser, cuando estaba pensando como en de qué manera compartir con ustedes, yo creo que para comenzar puedo compartirles un poco como por qué me nombro y por qué me enuncio desde esos espacios y cómo esos espacios están vinculados entre sí, ¿no? Y pues para ello creo que eso puede dar una noción bastante clara de cómo estas políticas están en mi cuerpo y cómo están en el espacio colectivo y las ideas que estoy impulsando, ¿no? La primera cosa que dice mi semblanza es una cochona barromestiza, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que desmenuzar. Entonces, como para desmenuzar eso, a mí pues me interesa, ¿no? Compartir cómo estas políticas se corporizan y cómo he venido generando esas reflexiones en mi cuerpo desde mis vivencias en el territorio nicaragüense, ¿no? Entonces, para eso quisiera compartir un textito que escribí hace poco, que es muy parecido a un texto que escribí hace como 7 años, que es bien de la herida, que es bien de cuando uno ya está harta y cansada y no quiere nada más. Y yo creo que reflexiona un poco sobre desde dónde algunas veces nos ubicamos como cuerpos sexodisidentes recibiendo tanta violencia sistémica, ¿no? Especialmente, pues en mi experiencia personal, ¿no? El texto se llama Idiay Cochón. Bueno, cochón, para los que no saben, ¿verdad? Es cochón, es el cochón, cochona, es el término que se utiliza para los homosexuales o disidentes o cualquier cosa que sea como fuera de la norma heterosexual, se puede nombrar como la cochonada, ¿no? Como o cochón o la cochona o la cochonada. Entonces el texto se llama Idea y Cochón. El primer territorio del que me tuve que exiliar fue el de mi propia cuerpa, por ser esta monstrua cochona, por no ser hombre ni mujer, exiliada de esta piel que me reclama ser pato. Un devenir mariposa, un devenir barro mestiza, volar para volarme los genitales marcados por ojos que penetran todo. Dejándome sin nada para mí misma, a veces vacía de rostro, me retuerzo como una babosa en azúcar, pendeja, desconfigurada, bruta, burra que nunca fue montada. No hay gemidos ni lenguaje que conformen esta cuerpa así, ni verga, ni rechivuelta tampoco. Soy esa chiviola que se quiebra cuando choca contra la pared, violenta y violentada, asustada, enturcada. Una cochona sin bozal y a veces sin cultura. No he aprendido nada más que dejar de escuchar y entender a veces un abortista sin útero y que muera en Nicaragua. Que exploten todos los volcanes y que no quede nadie, que solo queden cenizas. Estoy harta de consolar a mi niña herida y que tampoco quede ningún niño vivo,
porque el abandono no para y ni va a parar, porque el silencio sigue ensartado en mi ano, en el ano de mi familia, en la garganta inflamada con cada gripe y en cada gargajo que queda en el asfalto, en el vómito de mi madre y de mi padre. Ahí estoy, ceniza y vómito, mariposa y pato, una cochona hecha mierda, con este ano explotado disque nicaragüense, semejante hoyo desbaratado tengo con colores brillantes de volcán folclórico, como esas pinturas que no sirven para nada. Y cuando me digan, ¿y de ahí cochón? Les voy a decir, Pipe, es que se me fue el alma en el culo y ya no la encontré. Entonces, este es un textito de cuando uno está ahí en ese espacio de que no puede encontrar ese hilo sanador que tejemos entre todas desde los colectivos, ¿no? Que me parece como algo bastante importante de nombrar como el proceso interno de deconstruirnos y de decolonizar y de matar a la macha y el patriarcado que llevamos adentro, ¿no? Que hay muchas sombras, ¿no? En eso. Entonces, desde ahí locochón es como desde yo me ubico y asumo locochón, ¿no? Como ese espacio que realmente se aleja de toda esta política normalizante, ¿no? Del norte global, de lo gay, del homosexual incluso. Y lo barro mestiza es más es más un lente exploratorio en clave de colonial, de mi propia experiencia como una cochona no binaria que nació en Chontales, en un pueblo pequeño en la región central de Nicaragua, ¿no? Entonces, un pequeño texto sobre esta reflexión, que de hecho barro mestiza es como con lo que estoy trabajando en este momento para generar distintos tipos de propuestas de trabajo, para una muestra que estoy trabajando, ¿no? Entonces, sobre barro mestiza escribo, barro mestiza no es un viaje hacia la hibridez, al contrario, es un detener de la fluidez para reconocer los cortes y las heridas coloniales y racistas en el devenir de mi cuerpo. Es un congelar de las pesadillas en el imaginario del tiempo. En otras palabras más cercanas al cuento, la amenaza de la posible negritud en el color de mi piel café, barro, canela, sembró en los ojos de mi madre el pánico racista blanco mestizo. La amenaza de la cochonería en el vaivén de mis caderas sembró en su pecho el horror del vacío heterosexual. Y una así crece, con amor racista, y también así se vive y se sobrevive cargando el peso de la memoria en la cuerpa racializada, mestiza y colonizada. Entonces ha sido un viaje personal de reconocer estos espacios duros de cómo somos construidas en nuestros núcleos familiares, especialmente desde lo blanco mestizo o desde la blanquitud dentro de los espacios dentro del territorio nicaragüense, y cómo eso en mí ha generado todas estas reflexiones que me llegan a entender cómo una crece muchas veces con amor racista y también amor homofóbico, que es como bien un espacio que no se lo deja la colonialidad, ¿verdad? Entonces, luego luego de una cochona barro mestiza, un artista del performance, otra cosa que desempacar ahí. Yo creo que, bueno, yo inicié estudiando teatro en una escuela en el Justo Rufino Garay, en Managua, y de ahí luego salí de esa escuela y comencé a estudiar por unos meses en el espacio de reflexión e investigación artística Espira, que es dirigido por Patricia Belli, y estando ahí pues comencé a hacer muchas intervenciones en el espacio público. Bueno, antes de estar ahí, la verdad, desde que me fui del espacio del teatro, ya tenía una necesidad de estar en el espacio público. La mayoría de mis obras son en el espacio público. Y poniendo la cuerpo en el espacio público, ¿no? Entonces tengo exploraciones bien claras como poniendo y denunciando ahí estas reflexiones que cargo en la cuerpa. La primera, me parece súper interesante, una de las cosas que mencionaste al inicio, Eugenio, que me llevó mucho a la reflexión que yo tuve cuando recién inicié, digamos, a hacer como
como acciones performáticas en sí, en la calle. Por alguna razón, a los 24 años fui invitada para participar en la Bienal de Nicaragua y generé una propuesta para ellos, y ya el día de la apertura de la Bienal, donde yo iba a hacer mi acto performático, fui llamado por la coordinación y me dijeron que no tenía permiso y que había sido un mandato desde arriba, ¿no? Como desde arriba, para que no podía hacer mi acción, y que si la hacía me iban a expulsar de la Bienal. Entonces firmé carta para expulsar a la Bienal e hice mi acción, porque nunca he pedido permiso a nadie para hacer las cosas que hago en la calle. Pues los primeros espacios donde yo activé fueron a la esquina de mi casa, en el barrio 19 de Julio. Pues, o sea, no tenía ninguna necesidad por qué cancelar la acción. Entonces, pero ahí luego darme cuenta de que esa primera vez de encontrarme con el espacio artístico, la escena artística nicaragüense, ¿no? Como con toda esta gran institución, darme cuenta de que fue un mandato directo de Rosario Murillo, la vicepresidenta, a que no quería que, como la acción iba a ser en la avenida principal, fuera un irrespeto a los héroes y a los monumentos nacionales, ¿no? Que no quería ninguna feminista, ninguna gente ahí pelándose las chichas y demás. Entonces, es 5 minutos. Eso deja claro, ¿no? Cómo que tanto estas propuestas artísticas o activistas pueden empujar, romper o simplemente explotar estos espacios institucionales que pueden terminar asimilar las prácticas disidentes para favor de las prácticas neoliberales, ¿no? Entonces, bueno, eso, y tengo otras propuestas, ¿no? Que tienen que ver más como cosas que he hecho respecto al performance. Una de las cosas que más me ha gustado es que después de que hago una acción performática en el espacio público, me gusta realizar talleres con la comunidad para ver si qué putas esto está sirviendo o no. Entonces, esto es un elemento que me gusta mucho llevar a cabo dentro de mis propuestas activistas, porque creo que son artísticas, porque creo que van de la mano, que tienen que ir de la mano con esta reflexión colectiva y comunitaria, ¿no? Continuando, la última cosa que dice mi semblanza es activista no binaria, ¿no? Entonces yo creo que lo activista no binario, bueno, lo activista yo lo he venido realizando tanto en mi práctica personal, pero también desde la colectiva Operación Queer, ¿no? Y también creo que lo importante de lo no binario, como dentro de los contextos centroamericanos y latinoamericanos, tiene mucho que reflexionar, ¿no? Entonces, desde el espacio de Operación Queer estamos generando diferentes tipos de proyectos. Ahorita mismo tenemos un espacio, un taller de escritura sobre colonialidad y racismo en la diversidad sexual, ¿no? Donde queremos empujar claramente ejercicios de escritura autobiográfica, donde tengamos reflexiones sobre el mestizaje y la latinidad como aparatos coloniales, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo con la colectiva Operación Queer, y hace poco tuvimos un cabaret transfronterizo, hicimos una residencia de travestismo de ley del futuro en Costa Rica, que nadie fue parte. Hemos estado tratando de generar ese tipo de reflexiones. Lo último que quería decir como respecto a lo no binario, yo creo que me gustaría como dejar ciertas reflexiones sobre eso, porque creo que son importantes que las tengamos en cuenta a medida que exploramos esta fluidez o reclamamos este devenir, ¿no? Entonces, las reflexiones que hace poco he estado escribiendo al respecto es como pensar por qué y cómo lo no binario no es un invento moderno, colonial o mestizo, o cómo situamos el devenir o lo no binario como una experiencia transsensible gestada desde la corporalidad y nuestras memorias íntimas, personales e históricas. ¿Puede ser lo no binario un espacio de agencia política para nuestras ancestralidades? ¿De qué manera lo no binario puede articularse con las luchas trans, binarias y travesti feminizadas desde una relación no aplanadora y oportunista de los espacios ya conquistados? ¿Qué hay después de la deconstrucción del mito del mestizaje para los cochones y los cuerpos disidentes de Nicaragua? ¿Qué horizontes de existencia son posibles para que nos narremos que reconozcan el núcleo colonial, racista y moderno del cual fuimos construidas, ¿no?
Entonces esas son reflexiones con las que me gustaría terminar como desde el sentido de lo no binario, donde yo lo utilizo como lente reflexivo, y también, ¿no? Como desde de cómo llevo eso también hacia los espacios colectivos y cómo eso se está también articulando desde la colectiva Operación Queer, ¿no? Que trabaja con diferentes espacios culturales. Entonces por ahí, mis amores. Muchísimas gracias, Elila. Me gustó mucho cómo iniciaste, porque yo creo que hay un motor que todos compartimos en nuestro trabajo, ya sea desde la gestión, desde el periodismo, desde el performance, desde la experimentación sonora, desde la producción artística. Y en el caso de los cochones y las cochonas, creo que compartimos una herida. Hay una herida a la que hacía relación tu texto, que me empaticé mucho, encontré como muchos ecos íntimos en tu texto y te lo agradezco. Y creo que muchas veces esta herida personal, que hace muchos ecos con esta herida colectiva, nos mueve. Y desde ahí es que muchas veces tejemos estas redes afectivas y tejemos estas propuestas políticas, ¿no? También el tema de la censura. Hace 2 años hicimos aquí una exposición sobre VIH-Sida en el Museo de la Ciudad de México y también la censura apareció, el director del museo nos pidió que retirásemos una pieza y si no iban a cancelar la exposición. Mantuvimos un pulso muy cansado, muy agotador, muy innecesario, hasta que efectivamente pudimos presentar la exposición íntegra. Y también fue por mandato del secretario de Cultura del momento de la Ciudad de México. Y otra cosa que parece muy interesante de tu participación, y que es un tema que no he tocado en la introducción, pero que es nodal, es este diálogo con nuestras gentes, con nuestras comunidades, con las personas que asisten a estos performances o con las personas que asisten a nuestros talleres, para poder saber realmente el impacto de nuestro trabajo, porque muchas veces ya a veces nos perdemos un poco de cómo establecer ese diálogo, ¿no? Y me parece algo muy importante. Entonces, bueno, pues te agradezco mucho todas las reflexiones, ojalá podamos retomarlas al final para seguirla discutiendo entre todos. Me gustaría pasarle la palabra a Nadia. Hola, ¿qué tal? Hola. Probando sonido, 1, 2. Bueno, muchas gracias por la invitación pues a todo el evento de Armarios Abiertos. Como decía Pedro Lemebel, los pobres no tenemos armario, no tenemos closet, ponemos las cosas ahí donde sea, lo cual me hace un poco raro el nombre del evento. También me gusta la presencia de Centroamérica pues en este espacio, porque también estaba como que me hacía falta oír el nombre de proyectos que también han trabajado de la disidencia desde Centroamérica en la lista que Eugenio mencionaba al inicio, como que hace falta también la visibilidad de los proyectos que han trabajado pues desde estos espacios en la visión de lo que es el arte iberoamericano, latinoamericano, como que Centroamérica siempre es como un anexo o se lo saltan como de México hacia Colombia. Y entonces, nada, como puedes hacer ver también esa característica que siempre se la saltan a una. Entonces, por ejemplo, en la región, las Operación Queer son unas referentes de que han tratado de hacer redes de todas las artistas maricas de Centroamérica. También están las House of Weisas, que tienen un proyecto muy, muy confrontativo, ¿verdad? Y así me imagino que hay muchos otros proyectos por toda Centroamérica y el Caribe también, que ojalá pues en esta mesa y en las siguientes mesas del encuentro se puedan seguir visibilizando. Yo quisiera hablar de mi producción artística y en ese sentido también quiero traer una problemática, que es que estoy un poco confundida con porque se me incluye en una mesa de artivismo, porque no sé qué tan de acuerdo esté yo con que se me considere activista, porque mi producción sí, a pesar de que sí se trata de cierta visibilización, es una producción muy egoísta, digamos, muy centrada en mí, y y es una deuda que yo sé que tengo, que no he todavía encontrado una manera
respetuosa y genuina de trabajar con comunidades más amplias, más allá, afuera de mi cuarto, digamos. Pero bueno, entonces quisiera hablar que quizás quizás lo más artivista que puedo notar en mi producción es esa visibilización de una persona de género no binario en estos espacios del arte contemporáneo que tienen unas estructuras muy duras, sobre todo en El Salvador, muy anticuadas. Entonces, quizás por allí es donde logro insertarme en esta mesa de artivismo. Y bueno, ya entrando en esta práctica de la producción visual mía o artística, yo cuando inicié, por así decirlo, mi carrera o mi caminata, porque ha ido lento, me reconocí a mí misma como nadie, y es así la manera en que yo afirmaba toda mi producción artística, lo que yo escribía, las cosas visuales que producía, como nadie, porque en primer lugar como un chiste para que en el chat dijera nadie está escribiendo un mensaje o nadie le ha mandado un correo o una cosa así súper estúpida, pero fue un chiste, un juego, que fue una llavecita que abrió un portal que me tiene hasta el día aquí con peluca y sudando. Entonces, como nadie, me empecé como a ver como desde afuera de mi cuerpo, y me empecé a ver más claramente como en relación a todo lo que me rodeaba. Por ejemplo, en el mundo del arte, me di cuenta que soy nadie porque no vengo de una familia con un apellido reconocido. En El Salvador siempre le preguntan el apellido, dónde estudió y a quién conoce. Y eso define mucho de cómo se te va a tratar. Entonces yo me di cuenta que legalmente soy Manuel Javier Ramírez Hernández, entonces soy prácticamente nadie. Entonces decidí como apoderarme como de esa ninguneada y convertirme ahora sí que muy básicamente a ser de nadie, a ser alguien. Y bueno, entonces así me inserté en la escena artística, produciendo imágenes, digamos, que sí hablaban de un cuestionamiento a roles establecidos de género, que sí trataban de posicionar una sexualidad diversa en un espacio ampliamente heteronormado. Y también en la literatura, explorando temas como el homoerotismo, lo anal, o partes más escatológicas de la vida, que también son parte de la vida, que también venían como a causar un poco de ruido también en el mundo de la literatura, que es muy heterosexual, donde el culo no existe, donde todo se escribe desde el pene hasta la vagina, y entonces, bueno, entonces quizás así de alguna manera me inserté también por ese lado. Eh, Luego también otra parte de mi trabajo ha consistido mucho en organizar festivales de arte. Por ejemplo, con Elena Salamanca, una historiadora, hicimos un festival de 2012 a 2017 que se llamaba FEA, que era un acróstico de fiesta ecléctica de las artes. Pero eso solamente era la excusa para que se llamara FEA. Y ya, entonces en ese festival muy precario, muy de guerrilla quizás, sirvió como un espacio de libertad para ciertos artistas de mi generación que pudieran explorar sus inquietudes, sean las que sean, no necesariamente tiene que ver con diversidad sexual, y que no tuvieran estas regulaciones que tienen las instituciones más formales, las ONGs o todas esas instituciones que necesitan ciertos resultados, sino que era simplemente como contagiar de ese egoísmo y de ese derecho de expresarse sin límites también a la generación de artistas a la que yo pertenezco. Y bueno, así es como algunos artistas hicieron obras que ahora precisamente están en el Museo de Arte de El Salvador, ya digamos legitimadas quizás, si es que el Museo de Arte de El Salvador legitima algo, en las paredes, impresas gigantes y bueno, todo eso. Y todo eso surgió de una iniciativa, de una frustración de una amiga mía y yo hablando por Skype, que estábamos hartas, y con $500.
o sea, un mes de festival con 30 artistas con $500. Y bueno, con el apoyo del Centro Cultural de España y con algunas personas también que nos apoyaron con poco, pero con eso pudimos hacer bastante. Eso en cuanto a FEA, luego también ya con esa experiencia empezamos a trabajar con Ronald Morano, otro artista de El Salvador, un proyecto que se llamaba ADAPTE, que era de intervenciones de arte contemporáneo a gran escala en espacio público. Y bueno, que también llevó ciertas intervenciones y ciertas imágenes, digamos, y por ende ciertas ideas a públicos más amplios en los espacios públicos de San Salvador. Ahora, desde el año pasado, estoy trabajando en la única galería, que es el nombre que le pusimos porque es literalmente la única galería en El Salvador. Y, y ahora ya como quizás tratando de hacer o de generar una cuestión más estable, digamos, de tanto año de andar en plazas y a ver si me prestan una iglesia para poner esta instalación y a ver si me prestan esta casa abandonada para hacer esta performance. Quizás como después de tanto año de hacer eso, es como que pensamos que era momento de hacer una cosa más estable y con también mi amiga y compañera Caroline Lacey decidimos abrir la única galería en el Centro Histórico de San Salvador, que tenemos un año justo de haber abierto, pero ahora cerrada por corona. Pero que también siento que la intención es que sea un espacio donde sobre todo los artistas de las nuevas generaciones, que están más abiertos y más activos y donde el tema de la diversidad sexual está más normalizado, que tengan que ser un espacio donde puedan explorarlo con toda la libertad y con toda la flexibilidad que quizás otras instituciones de arte no permiten. Por ejemplo, el año pasado iniciamos un proceso que se llamaba Laboratorix, que justamente se trataba de una serie de talleres donde artistas jóvenes proponían proyectos que cuestionaran roles de género convencionalmente aceptados. Entonces eran dos grupos de talleres que al final teníamos una exhibición de resultados y también habían conferencias como en línea con artistas que ya son referentes en la región que también han trabajado disidencia sexual y es un proceso que ha quedado estancado ahí por corona, pero que es un proceso que me emociona porque justo en la primera reunión que tuvimos del primer Laboratorix, porque no es laboratorio ni laboratoria, es Laboratorix, justo en la primera reunión, al vernos reunidas, me di cuenta de que era la primera vez que yo veía un grupo, y quizás estoy equivocada, pero hashtag, no tengo la otra información, quizás era la primera vez que yo veía en mi experiencia que ya me perdí. Era la primera vez en la que era un grupo de mujeres y hombres queer, digamos. Porque siempre la foto de grupo siempre era todos los hombres heterosexuales y las dos mujeres y el maricón mal puesto. Y entonces para mí fue como una imagen bastante como emocionante y como también un poquito de alegría por estar en ese momento que quizás en mi generación no se hubiera podido dar. Y eso es un proceso que todavía se sigue. Esperamos que la galería cuando reabra, cuando podamos reunirnos y volver a congregar, amén, se pueda seguir. Y eso, ahora desde Nadia, quizás desde todo cosa, me permito quizás participar más públicamente en cosas como estas, porque quizás yo sin maquillaje y sin peluca quizás estuviera en otra cosa como más encerrada en mí misma y siempre siguiendo como en esa mentalidad un poquito más egoísta que al fin y al cabo siento que es una táctica como de protección, pero siento que esta cosa también es como una armadura, como una pintura de payasita que me permite interactuar más con la sociedad que yo pienso que también anda con pintura de payasita. Gracias. Muchas gracias, Nadia.
Gracias por compartirnos un poco tu manera de trabajar, desde donde denuncias también. Con respecto a lo que comentabas al principio, sí, efectivamente en la presentación omití, pero muy conscientemente, la región de Centroamérica, porque el panel tiene mayor presencia de, bueno, salvo David, que es de Bolivia, tiene mayor presencia de participantes centroamericanos y quise un poco compensar, pero sí estoy de acuerdo en lo que comentas. De repente invisibilizamos con mucha facilidad y me gustó eso de este puente aéreo México-Colombia. Es muy cierto, es muy cierto. También agradezco un poco lo que comentas, de dónde nace Nadie. Porque me parece muy interesante que en un contexto de pensamiento crítico, la mayoría de nosotros hemos tenido que recurrir a estas reivindicaciones de lo peor, ¿no? En tu caso, pues Nadie, desde una aproximación de clase en un contexto social clasista, en mi caso, pues el diosidoso, ¿no? Que así nos ven también. Hablaba Elira de esta misma figura de la cochona, y de repente nos toca hacer estas reivindicaciones desde estos lugares, darles la vuelta como estrategias de supervivencia, no solo política, pero también afectiva para poder entablar esta relación con nosotros mismos desde una posición mucho más reivindicativa, ¿no? Y creo que eso a muchos de nosotros nos ha ayudado a transitar en nuestra primera juventud, quien tuvo más suerte en su primera adolescencia, pero me parece muy interesante porque son historias de vida en realidad, ¿no? Lo que refleja son historias de vida. Entonces, bueno, pues gracias por compartirnos cuál fue tu proceso. Y ahora seguiríamos con Yves. Bueno, todo el rato digo Yves, pero no sé si se ve. Pero bueno, bienvenida. Hola, ¿sí se me escucha bien? Ok, bueno, yo tengo como el mismo problema de Nadia, tal vez de no sentir, de no saber exactamente por qué estoy en este panel. Me hace muy feliz, agradezco mucho estar aquí, pero también tal vez que, bueno, creo que soy también la persona más joven del panel, tengo 23 años, soy bastante... Gracias, Eila, por la cara. Yo sé que me veo vieja, pero pasa. Respecto a quién soy y mi activismo, creo que lo que más me he dedicado durante eh, los 3 años que llevo siendo mujer trans, eh, desde que salí del closet, ha sido como ganarme los espacios que no me ganaba, que no, o que veía que hacían falta. Para mí es sorprendente ver que que no existen, por ejemplo, o que yo no tengo conocimiento, y si buscas en Google tampoco vas a encontrar mujeres trans DJ en Costa Rica. Y es increíble porque si ves la música electrónica, por ejemplo, siempre ha estado muy ligada a lo que es las disidencias de género, a la diversidad sexual. Y en Costa Rica la fotografía estándar de personas DJ es un hombre blanco, cisgénero, hetero. Entonces, no es como, es como una realidad en espejo muy diferente a la que hay en el resto del mundo, o la que se vende al resto del mundo tal vez, pero sí para mí se volvió muy fuerte ver eso. Yo entré también muy joven a estudiar composición musical académica. Entré con 17 años a la universidad y sí fue como muchos años de no calzar en ese mundo y de darme cuenta que no formaba parte de cómo se hacían las cosas ahí en verdad. La academia, yo puedo hablar mucho de lo machista que es la academia musical en Costa Rica. Es increíblemente, todo, la escena musical en general en Costa Rica es absurdamente machista. Eh,
creo que no se diferencia mucho al resto de Centroamérica, pero puedo hablar de lo que yo conozco. Pero en mi caso está muy normalizada muchos tipos de violencia, mucha discriminación. Cuando yo dentro de la academia transiciono y era la segunda persona trans en hacerlo en mi universidad, en mi facultad específicamente. Un día voy con vestido y me empiezo a presentar a la gente como If. Eso a las 8 de la mañana y para las 2 de la tarde ya había un rótulo en los baños de mujeres que decía solo las mujeres de verdad pueden entrar aquí. Y fue muy fuerte. Y entonces, desde entonces, yo capté que si yo quería los espacios, me los tenía que ganar. No digo que haya sido fácil. Sí pasé mi primer año de transición aguantándome todo el día ir al baño, por ejemplo, y yendo hasta el que salía a las 10 de la noche, poder ir a mi casa a poder ir al baño ahí, porque sabía que me iban a discriminar. Varias gente me mandó a los baños de discapacitados. Es como incómodo, es como raro. Entonces, esa experiencia con el baño me hizo darme cuenta que tenía que ganarme el lugar en donde fuera. Y básicamente de eso se ha tratado mi activismo, de decir, ok, si hay gente queer, si hay gente trans, hay mucha gente trans en el arte, en verdad. Tengo un par de hermanas que yo sé que hacen arte, que son músicas increíbles y que por dicha también se han ganado sus espacios. Y sé que en Costa Rica nos hace falta mucho unidad. El tico por lo general es sumamente egoísta y solitario. Las historias que cuenta Erila y Nadia sobre colectivos y reunirse y hablar y decir con estos $500 vamos a hacer un festival. En este momento en Costa Rica a mí me parece casi que imposible. Porque la gente aquí es como yo hago por mi lado y por mi lado voy a hacer, y unirse es muy complicado, la voluntad es muy poca. Sin embargo, he intentado por lo menos estar en lo que pueda gestar. Recientemente, la semana pasada, gracias al Centro Cultural de España también, terminamos junto a Ronald Bustamante y Carla Alfaro unas mediaciones virtuales sobre música electrónica experimental en Costa Rica, y la verdad eh, es muy difícil que eso pase y agradezco mucho que pase. Por otro lado, eh, ¿cómo decir esto? Ay, se me fue. Un segundo. Eh, por otro lado, yo hago música experimental, que no lo hace más fácil para que la gente conozca del trabajo de una persona trans, porque si hay algo más como tan padecido, ignorado en el mundo de la música en Costa Rica respecto a lo trans, es hacer música experimental. Nadie conoce, nadie sabe, es objeto de burla constante. Pero recuerdo cuando conocí por primera vez sobre música experimental, mi, la persona que me lo enseñó, Otto Castro, que también haya colaborado mucho con quien soy, me preguntó, ¿cómo te llamas? Yo tenía 2 días de haber salido del closet y yo le dije, no he escogido un nombre, no tengo un nombre ahorita. Guardame como persona a la que le gusta la música, pero no sé cómo me llamo. Y estuve así durante un montón de tiempo. Antes quería que mi nombre fuera como IV, nada más. Pero cuando llegué a cambiarme el nombre en Costa Rica, me dijeron que eso no era un nombre de verdad, entonces tenía que escoger algo diferente. Y entonces ahí fue cuando decidí ponerme Eve, que suena igual, está escrito en inglés, y me daba como esta idea de soy la primera y como bíblicamente Eve era la primera mujer, era la segunda, pero bla, bla, bla. Era la primera y yo decía, ok, voy a ser la primera en hacer música experimental, voy a ser la primera en ser DJ, voy a ser la primera en hacer estas cosas que
veo que aquí faltan y que nos hacen falta. Entonces, mi artivismo, y donde podría entender que yo calce en un panel como este, es que el artivismo viene de ganarse los espacios, de demostrar que sí existen, de demostrar que se tiene una noción increíblemente machista en Costa Rica de que las mujeres o las personas LGBT, la música que van a hacer siempre va a ser muy light, muy ligera, muy de florecitas y te tiene esta idea de que las mujeres trans muchas veces tienen que ser como un unicornio o una hada que llega y abre la puerta con toda la delicadeza del mundo y así. Y nos aprendemos a violentar y eso fue de lo primero que me dijo una chica trans cuando le dije que yo era trans, es usted va a aprender a violentarse. Y me pareció un concepto horrible y me doy cuenta que sí lo he hecho, sí aprendí a violentarme, me violento montones, me juzgo montones, pero aún así dije que eso no lo quería. Mi música es a veces inaccesible adrede porque y no es violentamente inaccesible, porque mucha de la música experimental es de ir a encerrar a la gente en un cuarto y poner la música lo más duro que se pueda. Y hace poco hablábamos de que a veces mucho de la música experimental es el postureo de me voy a quedar aquí a aguantar porque yo puedo aguantar esto que está increíblemente difícil. Y la verdad es que yo misma tocando me he visto en esa posición de, ok, yo ya no aguanto como suena esto, pero esta gente lo disfruta, entonces con ver a la gente disfrutarlo yo soy muy feliz. Entonces, ok, y una vez tenía como unos parlantes como más grandes que yo, medían como 1,80 m los parlantes, yo soy una persona medianita, pequeña, mediana, 1,80 m los parlantes, gigantes, y yo me puse los audífonos y yo no quiero escuchar porque era un cuarto tan pequeño y la gente bailando súper emocionada y yo no aguanto esto. Pero a eso, okay. Sí. A eso me refiero con que tal vez es adrede incómoda porque como se está esta noción de lo LGBT como arcoíris, que me encanta, que me ayudó mucho ser trans y a eliminar muchos tabúes que tenía sobre mí, sobre lo que era ser esta crianza machista que tuve y dejarme escuchar la música que quería y todo. También no me gusta como que nos encasille a eso. Y por eso he intentado como acercar a gente a esto, a hacer talleres sobre música experimental, organizar conciertos de música experimental, organizar conciertos de música experimental y de DJ normal, techno, house, las cosas que se escuchan en los discos, porque yo sí, esos son los lugares que eran parte de la gente LGBT y que por alguna razón, sí, en Costa Rica se nos robaron. Ahí en Costa Rica ok. En Costa Rica ah, perdón, me distrajo el mensaje. En Costa Rica hay una historia de violencia en los bares LGBT muy grande. Violencia de llegar y agarraban a la gente gay y a la gente trans y las rapaban para que el día siguiente, los policías, y para que el día siguiente fueran a trabajar y todos los compañeros supieran que eran gays porque los raparon. Los rapaban en los bares, los rapaban en los lugares, era gente que estaba enclosetada y nos quitaron ese espacio y parte de lo mismo que yo quiero es apropiarme de ese espacio, apropiarme de eso que nos quitaron y de algo que puede ser muy hermoso. Y bueno, podría ser mi introducción. Gracias. Muchas gracias, Yves. A mí no me cuesta ver ni por qué Nadia está en este panel, ni por qué tú estás en este panel. Digo, yo entiendo que muchas veces el artivismo
tiene unas formas más visibles que quizás están relacionadas con el arte del performance, sobre todo, las activaciones en el espacio público, etcétera. Pero, por ejemplo, el trabajo que tienes tú, Nadia, de Desnudas, es un formato de activismo, ¿no? A mi modo de ver. Estoy pensando también en una serie que acaba de sacar Julián Civilo en TV UNAM, donde hacía una presentación de diferentes propuestas relacionadas con el performance y el activismo en América Latina. También era un formato televisivo, ¿no? Y en tu caso, Yves, también, o sea, varias de las artistas o activistas que cité en la introducción, digo, lo de las etiquetas está un poco de hueva, pero sí entiendo por qué están aquí. Cité varias músicas brasileñas que trabajan desde el transfeminismo, mujeres trans, también mexicanas, ¿no? Como Luisa Malguer o DJ Guapis, Valis Ortiz. Valis Ortiz trabaja mucho música experimental y yo creo que para cualquier artista trans enunciarse como mujer trans desde un espacio de visibilidad es activismo. Y sobre todo por el nivel de violencia que estamos incluso recibiendo en esta mesa, ¿no? ¿Cuántos comentarios no hemos recibido ya? Digo, espero que no los hayan leído porque qué pereza, pero ya nos han echado unos cuantos, ¿no? Y como dice Chauvin, que es una académica a la que yo admiro mucho y también la considero una activista, Chauvin Guerrero, que dice, es que cada vez que yo voy a tener un evento medianamente importante, me tengo que preparar desde muchos días antes porque sé que después de la presentación, ya sea un conversatorio, una conferencia, un artículo, después de la presentación voy a estar recibiendo durante muchísimos días, no 1, ni 2, ni 3, sino decenas de mensajes transfóbicos. Decenas. Esto, los gays no nos cabe en la cabeza porque ya no nos pasa prácticamente. Pero a las mujeres trans el nivel de violencia es extremo, ¿no? Y como dice Chauvin, dice, una persona se ha tomado el tiempo y ha decidido que no tiene nada mejor que hacer con su tiempo y con su día que venir a agredirme por un mensaje privado. Y aquí en esta misma mesa hemos tenido varios trolls, ¿no? Personas cuyo miedo, cuyo odio, cuya angustia les genera una reacción pues de enunciación de violencia otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre eso es este panel. Entonces creo que todos aquí estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Pero sí, yo creo que el trabajo de los artistas trans desde un espacio de visibilidad implica un compromiso absoluto con su propia persona y por eso yo creo que muchos de nosotros admiramos esos posicionamientos políticos porque sabemos lo que implica, sabemos lo que hay detrás, ¿no? Bueno, me gustaría seguir con el conversatorio y ahora pues con David, por favor, bienvenido también y adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eugenio? Saludar a todas, todos acá. Voy a compartir pantalla, por favor, porque voy a poner unas imágenes. Ya. Bien. Primero, para mí es desafiante estar en este espacio y mucho más con activistas, maricas, trans, drags de América Latina y el Caribe, ¿no? Que creo que es importante generar estos espacios de diálogo para poder compartir lo que vamos haciendo en nuestros países. Bueno, yo soy Dana Galán, ¿no? Mi nombre artístico es Dana Galán. Y sí, no fue nada inocente mi salida, ¿no? Porque yo soy producto de los años 80 y 90, cuando el VIH-Sida, pues, intenta generar una política salubrista de condonización masiva y de búsqueda y señalamiento de los grupos de riesgo, y entre ellos obviamente los grupos maricas. Estábamos ahí queriendo conocer nuestros itinerarios sexuales, culturales, políticos, afectivos, y todo esto cuando las agencias internacionales como USAID vienen a Bolivia y pues empiezan a generar estos miedos y persecución a la población LGBTI.
Entonces, ese desafío, ¿no? Al poder de inicio, ¿no? Pues tenía que generarse a partir de la corporalidad, ¿no? Si bien hasta ese momento las presencias de los maricas, gays, lesbianas, trans, eran las discotecas, los bares lúgubres de la noche, los sótanos, ¿no? Como siempre, eso quedaba para nosotras, ¿no? Entonces, pues era la hora de salir, ¿no? Era salir porque la situación no generaba para poder estar ahí en una agenda de complicidad también tanto a las políticas salubristas internacionales como también a las complicidades que ya los primeros grupos gays estaban dando con estas agencias, ¿no? Porque también ya empiezan a generar y a entrar a una situación cómoda de decir, sí, es nuestra agenda, el VIH-Sida, debemos hacerlo nosotros, debemos repartir condones en los lugares y está bien que nos den dinero para hacer esto, ¿no? Entonces, muchas cuestionamos e interpelamos también esas posiciones respecto a la situación. No es que nuestras hermanas no estuvieran muriendo, no es que nuestros amigos no estuvieran muriendo, sino era una situación de que eso es una responsabilidad de los otros y no me vengas a ser responsable de esta situación. Entonces, mi asunto era otro, ¿no? Es ahí donde, pues, agarramos desde el maquillaje a los tacos, a la salida pública y a ir a interpelar. ¿Por qué? Porque si salíamos, como me ves ahora, puede ser que no tengamos mucho éxito, ¿no? Entonces, para nosotras, el drag, el transformismo, ¿no? No era un tema simplemente de estética y de hacer shows en los lugares de gays, ¿no? Que te evaluaban y evaluaban al final. Era salir al espacio público, era interpelar desde el espacio público, desde tu corporalidad. Entonces ahí empezamos como familia Galán a interpelar también las familias nucleares, naturales, a los movimientos de provida, porque planteamos desde el cuerpo, desde nuestro territorio, desde nuestra voz, otras formas de familia posible, unidas por los afectos, la complicidad, por el amor, ¿no? Que no necesariamente la familia nuclear biológica te daba estos elementos afectivos necesarios, sino la familia que tú eliges, la familia política, la familia de tus hermanas. Estas que ustedes ven ahí, se ve, ¿verdad? Una imagen. Estas eran mis hermanas conectadas por nuestras acciones públicas, por el discurso político, porque nuestra sola presencia en sí misma era una interpelación hacia lo políticamente correcto, hacia lo binario, hacia la misma cultura popular. Es por eso que también mariconizamos, si quieres, como este personaje que ustedes ven, que es el Guapuri Galán, es un personaje festivo, ¿no? Que es un personaje hipermasculino en la fiesta popular, es el guía de los hilanderos, es el patriarca, es el personaje que todas las mujeres quieren tener un hijo para él, es el deseado, ¿no? Pero cuando nosotras feminizamos este personaje, la mariconizamos, le ponemos tacos de 15 centímetros, corsé, todo aquello, casi se provoca una guerra mundial, porque ustedes saben, no toquen la cultura, que es sacra, ¿cierto? Entonces, aquí se genera toda una movilización respecto al personaje del Guapuri, ¿no? De este Guapuri Galán, que es jefe de los hilanderos, significa, que estaba mariconizando la fiesta popular, lo más sacro y santificado que tiene la cultura popular acá. Pero este era nuestro desafío, era justamente hacer que esta trinidad, que estas tres maricas, ¿no? Y fuimos por muchos años, esto te estoy hablando del 2001, les comento desde el 2001 que tenemos este personaje, pues que ha ido desafiando también a las estructuras mismas de organización de la fiesta, que son patriarcales,
estas organizaciones de la fiesta también que tienen pues estas miradas conservadoras, discriminativas y que te dicen, ¿no? Pero ustedes tienen su espacio para poder expresarse, ¿por qué vienen aquí a molestar? ¿No? Entonces, no, era la fiesta la que queríamos ingresar porque la fiesta era un espacio de 50,000 bailarines, 400,000 espectadores, y es ahí donde queríamos revolucionar ante toda esa cantidad de este personaje. Entonces, es ahí donde empezamos a utilizar la calle, la fiesta popular, la estética marica como una forma de interpelación también hacia la cultura popular. Y cuando empezamos a bailar con ese otro personaje que les mostré, nos dicen, ustedes nos recuerdan a los años 60, cuando había maricas como ustedes, que también eran amadas por el pueblo. Y ahí se nos cae el mundo encima porque creíamos que éramos las primeras revolucionarias que habíamos osado entrar a la fiesta popular, pero habían otras, la memoria histórica. Y justamente acá estoy con mis hermanas de Chinas Morenas, que es un personaje travesti de los años 60 y 70, que el 2012, es esto ya, pues empezamos a recuperarla de la fiesta popular, un personaje muy seductor, un personaje marica que revoluciona la fiesta popular y que mientras Stonewall estaba dando su explosión en Nueva York, pues aquí las chinas morenas estaban explotando de sexualidad y sensualidad la fiesta popular pública. Entonces, ahí está la historia y ahí empiezo a generar un proceso de retroceder en el tiempo y buscar la historia de quiénes eran estas chinas morenas que habían antecedido la revolución sexual en mi país. Entonces, temporalmente se conecta el 69 al 2000, si quieres, 12, cuando empecé a hacer esta búsqueda histórica de memoria de travestismo, del mariconerío, porque todavía los términos LGBTI no existían pues estas épocas, ¿no? Esta foto estamos viendo del 64, ¿no? Entonces, ese momento eran maricas, mariposas, eusas o ewas, que son términos aymara y quechua, que significa torcido, el disconforme, pero que con la colonización pues se trae al área urbana planteándolo maricón y quitándole todo el sentido de la palabra que significa en las comunidades indígenas. Entonces, es ahí cuando recuperamos esta memoria travesti en la fiesta popular de los años 60, 70 y también recuperar por qué habían dejado de esta fiesta popular estas. Porque justamente en los años 70 la dictadura pues atraviesa nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas y desaparecemos. Muchas de nosotras, ¿no? Me incluyo porque eran mis hermanas, ¿no? Desaparecemos en este trajín de control, ¿no? Dictatorial. Entonces muchas de ellas pues hacen que una de ellas especialmente Barbarella le da un beso al dictador, al presidente de facto, al dictador, en esta fiesta popular. Entonces se genera toda una situación de persecución política y de exclusión de la fiesta. Esta es Barbarella, ¿no? Entonces, por ello, para mí es un hecho tan simbólico, tan político, de desafío al poder, de interpelación al poder y de marcar con un beso marica la dictadura de mi país. Entonces, eso es un emblema que ahora de la fiesta popular pues se plantea y justamente, si quieres verlo como activismo, mi activismo empieza desde la calle, desde la fiesta popular y desde la creatividad y la innovación de poder politizar nuestros cuerpos, ¿no? Y plantear también esta santificación a nuestras divas maricas históricas que han abierto estos caminos con su taconeado caminar. Es por eso que participando en distintas bienales, en exposiciones de fotografías, performance, etcétera, pues bendita seas entre todas las maricas, justamente hago una santificación a todas estas mis travestis, mis maricas históricas que son parte de mi historia popular
y son parte también de mi historia política como Dana Galán. Entonces, desde ahí les hablo y desde ahí quiero dialogar, ¿no?, con América Latina y el Caribe, porque creo que tanto historias como esta en mi país seguramente atraviesa y han sido negadas, excluidas, borradas las historias de nuestra presencia y de nuestra marca histórica por América Latina. Gracias. Muchísimas gracias, David. Me gustó muchísimo. Me impresiona porque efectivamente creemos que incluso los movimientos sexodisidentes empiezan en Stonewall. No digo que ahí no arrancase la globalización de un movimiento sexodisidente como pistoletazo de salida, pero efectivamente incluso también en Chile, ahora nos comentas Bolivia, también en México, siempre ha habido un activismo marica, un activismo travesti, porque era el nombre que se le asignaba, que en verdad es el sustento desde donde hemos venido construyendo. Hemos querido construir la narrativa en Marsha P. Johnson y en Rivera, no me acuerdo el nombre ahora. Jenny, ¿no? No, Jenny Rivera es la cantante. Ay, sí. Era Silvia Rivera. Rivera, sí. Gracias. Y desde ahí se ha construido una especie de narrativa, como si la sexodisidencia empezase en el 69. O sea, por favor, ¿sí me explico? Cuando en el siglo XX, y probablemente hay un libro de guerreros. Por cierto, quisiera invitar, me interrumpo a mí mismo, para invitar a los espectadores por favor, a los asistentes a plantear alguna pregunta, si es que les parece interesante. Tenemos 18 minutos, buenos son. Entonces, ojalá les interese ampliar la conversación. Ya me perdí. Pero bueno, que me gustó mucho tu presentación por lo mismo, porque establece y evidencia unos antecedentes que me parece que son muy importantes no olvidar y recordar y remembrar, ¿no? En México está todo lo que llamaban los mujercitos, que eran las trabajadoras sexuales travestis, y hay todo un registro fotográfico en torno a ellas, ¿no? Y salían en las portadas de los periódicos con todo tipo de términos aberrantes, y ellas muchas veces posaban frente a la cámara, porque eran fotografías que les obligaban a hacer en la comisaría, con actitudes que pueden ser leídas de muchas maneras. Unas personas las leen como estas actitudes de empoderamiento porque posaban efectivamente para la cámara de la policía, otras personas lo ven como estrategias de supervivencia. En fin, realmente hay muchísimos antecedentes en lo que hoy conocemos como activismos LGBTI, ¿no? También me parece muy interesante la reapropiación, ¿no? Estos sincretismos entre lo marica y lo tradicional, entre lo marica y lo religioso, me parece que también son válvulas de escape, también para poder tensionar estas homosexualidades hegemónicas, que muchos de nosotros nos han conformado porque son a las que hemos tenido acceso. Unas homosexualidades normativas de las que también nos hemos tenido que ir decolonizando en algunas cosas, y en otras pues o no hemos podido o no hemos querido, ¿no? Pero de repente poder entender otros mariconismos, como dices, desde otras culturas, desde otras aproximaciones idiosincrásicas, me parece nodal para poder enriquecer nuestra pluma. Es verdad. Más brillante todavía. Bueno, no sé si, mira, tenemos un par de preguntas. Nos comenta si podemos sugerir alguna bibliografía sobre la historia de las diversidades sexuales. Pues mira, por mi parte justamente es lo que se me fue el avión, pero hay un libro que se llama Chamanes, Guerreros, Chamanes y Travestis, de Alberto Cardín, que es un antropólogo. Es un libro fantástico, fantástico, que recoge expresiones que hoy consideraríamos trans o travestis, pero desde el 2000, antes de Cristo incluso, creo que sí. Y luego se sigue con los griegos, y luego muchísimo en los pueblos originarios de América Latina, de lo que hoy conocemos como América Latina.
Entonces, habla mucho de estas expresiones. Es un libro muy interesante. No sé si ustedes quieran compartirle a Irene algún título en específico sobre la historia de las diversidades sexuales. Bueno, creo que en América Latina está empezando a escribirse. Nos estamos empezando a escribir. Entonces, creo importante también compartir. Tal vez estos espacios permiten poder ir subiendo y compartiendo libros, ¿no? Porque, por decir, yo tengo el libro de la China Morena, Memoria Histórica Travesti, ¿no? De la historia de las memorias de las chinas y el registro fotográfico de más de 400 fotografías de ellas, ¿no? Que estaban en el baúl, escondido, y luego se abren, ¿no? Y memorias colectivas, memorias de la lucha, de la historia del movimiento LGBTI aquí en Bolivia. Entonces, puedo compartir eso, no sé si por este espacio te los paso a ti, los libros, para que se pueda linkear. Pero sí hay muchos libros en América Latina que ahora se están empezando a escribir. Pero los de Lemebel, obviamente, son de las crónicas de Lemebel. Es muy, muy importante como para poder tener una lectura política, artística de una época, ¿no? Entonces, es maravilloso. Bueno, no sé si puedo comentar un poquito respecto a Nicaragua. En el sentido de Nicaragua, igual estoy de acuerdo, ¿no? Que nos estamos comenzando a escribir y a contar nuestras propias historias, nuestras narrativas de nuestro contexto, algo que esas son unas tareas urgentes que yo creo que el activismo también puede anclar su mirada. O sea, venimos a ver cómo la memoria histórica de nuestros territorios nos está obligando a salirnos de un tercer, cuarto closet, de un closet norteado, de un closet colonial, y nos obliga a encontrar realmente estos referentes de nuestros territorios de disidencias sexuales, y me parece súper importante recalcar eso, y con el trabajo de David, que me moja, me emociona completamente, porque es un trabajo que también está bien ligado a lo que yo he tratado de explorar con mis propuestas performáticas, con prácticas culturales en Nicaragua. Respecto a libros, yo la verdad que hay muy poco en Nicaragua. Uno de los textos que aborda un poco desde la memoria, una memoria histórica o la disidencia sexual, las prácticas culturales en Nicaragua, es un libro que se llama El Barroco Descalzo, de Eric Blandón. Es un libro que es un poco lenguaje academicista, lenguaje difícil un poco de tragar, ¿no? Pero creo que es un libro que puede comenzar que ha comenzado a dar indicios de esta historia disidente de Nicaragua. Y también, pues, cosas que están pasando, proyectos que están pasando dentro del territorio de Centroamérica, como los proyectos de archivo de la memoria trans, que de hecho desde el colectivo Operación Queer estamos tratando de empujar, es el archivo en Nicaragua. Yo no sé si en El Salvador, en Costa Rica, creo que ya hay. Creo que son espacios también donde se puede potencializar esta búsqueda, esta exploración de la memoria disidente desde un ente, desde un ente que no sea el norte global, ¿no? Sino nuestros propios territorios. Yo quiero también abonar a esa pregunta para si alguien tiene interés de investigar un poco sobre la historia de la diversidad sexual en El Salvador. Creo que se está escribiendo ahorita eso, como que hay gente que ahorita empieza a interesarse en eso y empieza como a investigar. Y quizás ahorita solo podría como recomendar que busquen a Elena Salamanca y a Amaral Arévalo, que son historiadores que han empezado como a rescatar documentos, historias sobre estas otras sexualidades. Entonces creo que se está escribiendo también. Yo personalmente me estoy cuestionando de cómo hablar sobre una genealogía del arte de artistas queer de El Salvador, pero cómo hacerlo desde una parte con ética, porque también implica hablar de personas que nunca hablaron de esto en vida, quizás, entonces entró en la problemática de cómo hablar de esto, cuando si lo vemos, la genealogía y como actores muy importantes de la historia de El Salvador han sido una gran mayoría agentes de la diversidad sexual. Entonces, siento que es una arista muy importante de hablar sobre estos artistas que generalmente se evita
se tapa y se dice que eso no importa, cuando es una cuestión básica y súper importante para entender la complejidad de cierta obra. Pues. Muchas gracias, María. Hay otra pregunta que yo creo que aunque estamos en tiempos, creo que vale la pena que nos demos un espacio de María José García, que dice algo que me parece interesante cuestionarnos, o bueno, que ustedes compartan cómo lo ven, cómo se posicionan con respecto a esto. Porque además tangencialmente ha venido saliendo el tema. Dice, me ha preocupado la idea de que el artivismo no es considerado arte por no encajar, digamos, en galerías, museos, etc. ¿No será tal vez que no siempre el artivismo busca hacer arte? ¿Sus fines pueden ser diferentes? ¿Tiene que ser arte? La pregunta está en el chat de preguntas y respuestas, por si la quieren releer. ¿Qué opinan? Yo estoy de acuerdo con María José. Sobre todo, yo considero, yo quizás por eso cuestionaba de identificarme con la palabra activista, porque considero que el activismo pues, responde a una cuestión de urgencia, a una cuestión pues, de una emergencia. Y los tiempos para el arte que yo hago creo que son más lentos. Y en general creo que el tiempo del arte es un tiempo muy lento. Es como para que las niñas usen vestido de 15 años, tuvo que pasar el barroco, y entonces entre esas dos cosas hay cientos de años. Entonces, el activismo obviamente no puede esperar cientos de años para que toda esta producción tenga incidencia real, digamos, en una comunidad más amplia. Y quizás por eso yo no me identificaba tanto con esa cuestión de emergencia, de hacer algo que responda al momento que está pasando. Pero, sin embargo, sí estoy de acuerdo con el comentario de ella. Y sí, bueno, en mi trabajo yo he tratado como de apoyar estos otros proyectos que quizás sí responden a una cuestión más inmediata y que también son importantes y son súper válidas, pero son quizás son diferentes maneras de ver las cosas. Yo creo que todo esto cabe en un museo y también todo esto cabe en la calle. A ver, yo puedo seguir. Creo que nos han vendido un cuento del arte como una posición elitista, como una posición privilegiada, desconociendo, negando tal vez todas las expresiones artísticas que se generan desde nuestras propias cotidianidades, desde nuestra propia corporalidad, desde nuestra propia lucha, desde nuestra propia voz, desde nuestro propio cuerpo. Entonces, yo sinceramente disputo estos lugares, o sea, creo que es necesario disputarlos porque también es un encuentro de sentidos, ¿no? De resignificados, ¿no? Porque, ¿por qué una obra que está en la exposición de un museo, ¿no? Es arte y el tejido indígena maravilloso de una comunidad es artesanía, ¿no? Entonces, creo que hay que problematizarlo y quitarle el poder que tiene y reapropiarlo. Por eso, a mí me encanta meterme a los museos, aunque no lo quiera, ¿no? Me encanta meterme a los museos hasta a intervenir, a cuestionar, a generar, pero siempre sabiendo que tú estás entrando con una posición política y un discurso político. Porque es muy fácil que también la oficialidad te normalice o te haga parte como una pieza más de museo. Es muy fácil. Y es muy fácil caer en la tentación también, ¿no? Entonces, por eso creo que no hay que ser inocentes en ese sentido, ¿no? Entonces, por ello, creo yo que toda la expresión popular de los años 70, pues es arte, ¿no? Es arte, es una estética que se ha generado, que se ha planteado y que lo que nosotras hacemos e hicimos desde los años 90, 2000, sin estar siquiera conectada a los círculos artísticos, pues es arte también, ¿no? Entonces, punto, ¿no? Entonces yo creo que el arte se constituye en un elemento y en una herramienta más bien política, y eso sí me gusta y puede pues disputar en todos los espacios, porque al final el museo es un espacio más.
Ok, yo respecto a esto, tengo esta postura, tal vez es un poco anticuada, porque mucha gente critica la idea del contrato social, pero yo sí creo que haya un contrato social del arte. El arte es arte en cuanto usted acepte lo que el arte le está dando. Digamos, yo como artista doy un mensaje, vos como persona que recibís el arte o te expones al arte, si vos no querés que ese arte te interpele o ese arte no te llega en nada, eh, vos no lo vas a ver como arte, vas a verlo como algo que está ahí. Y es algo que es hasta cierto punto violento porque grupos de poder han usado eso como esto no me representa, entonces discrimina. Pero se lo vemos como no tan a lo macro y lo vemos un poco más a lo micro, con que vos te sientas conmovida o tocada o interpelada por esto que estás viendo, ya sea en las calles, ya sea en los museos, ya sea en una galería de arte o ya sea en el Teatro Nacional, eso es arte. Con que ya interpele a una persona, ya eso puede ser arte, ya eso tocó una sensibilidad que hacía falta o te hizo recordar algo o lo que sea, o te hizo reflexionar. Entonces, por ahí va mi percepción de lo que vendría a ser arte. El artivismo es evidentemente arte, y aunque como dice Nadia, muchas veces el artivismo se refiere a algo más inmediato, algo que está pasando y a lo que hay que responder, y los procesos del arte son muy lentos, porque hablamos de periodos artísticos que comprenden décadas, siglos y demás. Sí creo que si a vos te llega y si a vos te interpela y si vos lo aprecias de alguna forma o te enoja, como la gente que pone comentarios negativos aquí, si les enoja lo que estamos haciendo, Está bien, y eso estamos haciendo arte claro. y nuestra existencia está haciendo arte. Entonces, agradezco eso. Sí, yo solo quería hacer como eco de que todo cabe en la viña del Señor, o sea, o en la viña de la señora. Yo creo que sí, que el arte, el artivismo, de cierto modo, corresponde a demandas que están insertas en un tejido social que responde a demandas inmediatas y que yo creo que de cierto modo un espacio súper difícil de habitar, que desde la colectiva nosotros, por ejemplo, como en Operación Queer, tratamos de navegar esas interseccionalidades y que al mismo tiempo, desde mi propia práctica artística, como creando proyectos en el espacio público y luego que esos proyectos sean parte de un espacio artístico, las conversaciones y las tensiones que puedan surgir ahí son fisuras que aportan a cada una de estas reflexiones que estamos tratando de empujar, ¿no? Entonces, sin querer como borrar la importancia de la diferencia y un trabajo de activismo que no sé, que sea más enfocado a la guerrilla, las necesidades básicas, yo creo que pues todas estas reflexiones son importantes. Y como decía Yves, la verdad, o sea, solo con el hecho de que existamos, que estamos vivas y que seguimos trabajando en recuperar nuestra historia, nuestras memorias y ponerlas al frente y decirnos pues de que esto realmente no es nuevo, no es nada nuevo y ni somos las primeras. Tenemos a todas nuestras hermanas, abuelas en nuestras espaldas que nos sostienen, ¿no? Muchas gracias. Yo también quisiera aportar a esta pregunta. Yo creo que a veces nos conviene diferenciar entre pensamiento artístico, arte en mayúsculas, es más, con todas las letras mayúsculas, y arte contemporáneo. Y creo que son tres cosas diferentes, ¿no? El pensamiento artístico es un modo de enfrentar un proceso y puede atravesar desde el marketing hasta un proceso de desarrollo tecnológico, hasta una investigación biológica. No es exclusivo del artista, el creador puede ser cualquier persona, ¿no? Y luego el arte en mayúsculas, es todo proceso de producción artística como tal, desde una sensibilidad, bueno, a ver, tampoco quiero definir lo que es arte, ojo, qué miedo, pero bueno, sí, no, encima grabando, no. Pero bueno, en cualquier caso, lo considero un poco lo que comentaba también David, ¿no? Lo que se enuncia como artesanía, pues es arte.
Las producciones, el artivismo yo lo considero más arte que arte contemporáneo, por ejemplo. El arte contemporáneo es una corriente, y es una corriente asociada estrechamente al neoliberalismo y al capitalismo. Es un eslabón del capitalismo, el arte contemporáneo, y se rige por las normas del mercado, no por las normas de la producción artística. Que la creatividad dentro de esa lógica esté al 100%, no lo dudo, es más, soy testigo, a veces es un poco aburrido, pero muchas veces hay un potencial y un desarrollo creativo muy interesante. Pero el arte contemporáneo, que no integra los artivismos, porque el arte contemporáneo es mucho más higiénico en ese sentido, no le interesa lo rabioso, no le interesa esas estridencias, esas salidas de tono, no le gusta. Son dos cosas diferentes, ¿no? Hay una pregunta más, no nos da tiempo. Paloma pregunta cómo lidiamos con las prácticas artísticas efímeras y la creación de memoria, de disidencia del presente. Creo que muchas personas trabajan sobre ello porque es una preocupación colectiva. No quisiera responder eso porque no sabría responderlo, no nos da tiempo a responderlo. Lo que sí quisiera es, no sé, Elila, David y Nadia, ahorita mismo no tenemos trolls, entonces a lo mejor quieren compartir sus redes para que Paloma pueda hacerles esta pregunta de una manera más personal. Perfecto. Va, entonces el trabajo con la colectiva Operación Queer lo pueden encontrar en Instagram, en Operación Queer, así con QUEER, y luego mi Instagram personal es @killyournames. Perfecto. También me pueden encontrar. Bueno, yo estoy como David Aruquipa Pérez en Facebook, ¿no? Que es el espacio de mayor movilidad también por la edad debe ser, ¿no? En Instagram también estoy @David Aruquipa Pérez. También les he puesto ahí mi correo electrónico y les comparto todo lo que podamos tener y hagamos eso, una revolución marica de América Latina y el Caribe. Me ha encantado conocerlas. Abrazos, cariños y mucho amor, mucho amor, mucho amor. Porque cuanto más nos amemos, más problematizamos e interpelamos al odio. Besos y cariños. Perdón, Nadia, es que me fui por el orden que me marcó Zoom. Adelante, tenemos 2 minutos más. No importa. El mío es súper fácil, es Nadia, es arte. Eso está en Instagram, Facebook, Grindr, donde quieran. A mí, más que nada, pueden buscarme Instagram. Sería Componiendo en Plutón. Es como fácil. Y en Twitter, que es lo que más uso, también sería como if, pero búsquenme en Instagram y en Instagram ahí sale el link a todas mis otras redes. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo aparezco como Eugenio Echeverría en Instagram y el Centro Cultural Border, del cual forma parte Jauría Trans, CC Border. Pues ya sin más, nos despedimos porque hemos excedido 15 minutos. Muchos besos a todos, a todas, a todos. Chao. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Y gracias a todos los espectadores por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias, bye. Bye. Bye.